Ese controlador determina diferentes configuraciones. Eso quiere decir que va a determinar diferentes derivadas electrocardiógrafas. Son 12, ¿no es cierto? Entonces, este es un electrocardiógrafo. Estos que ven como chocolecitos son los precordiales y acá se ve el registro del electrocardiógrafo y se va imprimiendo cuando ya sale el papel, ¿no? Milimetrado. Una vez que el electrocardiógrafo capta el espectro eléctrico del corazón, lo va a registrar en un papel milimetrado. Este registro de descripción lo que recibe propiamente el nombre del electrocardiograma. Lo conocen como ECG o EKG. Esto es otro tipo de electrocardiograma. Entonces tenemos va a haber un electrodo positivo y un electrodo 2 negativo, y de acuerdo a ello las derivadas entre estos dos con el electrocardiógrafo va a dar un registro de electrocardiograma. Las derivaciones electrocardiográficas son circuitos eléctricos configurados para poder captar el espectro eléctrico del corazón. Es práctico pensar que lo que se observa en una derivación es el registro corriente captado o visto desde una determinada localización. Son 12 derivados, o sea, son 12 localizaciones diferentes, ¿no es cierto? Así cada derivación ve al corazón desde diferentes perspectivas. Habitualmente se emplea 12 derivaciones para el registro del electrocardiógrafo. Son 6 de miembros y 6 precordiales. Entonces tenemos derivaciones 12. Los miembros frontales tenemos los bipolares, que es la derivada 1, la 2, la 3. Los unipolares, que son ABR, ABL y ABF. Las precordiales son horizontales. Recuerden, hay un eje frontal, hay un eje horizontal. Los horizontales son de B1 hasta B6. Son derivaciones las de los miembros cuyos electrodos se colocan en miembros del paciente, en las extremidades. Registran aquellos eventos eléctricos que se producen en el plano frontal. Ven al corazón en un plano frontal. Entonces tenemos, en la parte que ven en círculo es el plano frontal. Pues habíamos dicho que tenemos 2 derivadas bipolares y unas unipolares. ¿Las bipolares cuáles eran? La de 1, la de 2, la de 3 y las unipolares ABL, ABR, ABF, ¿no? Cada una ve de diferentes perspectivas el corazón. Y la que ven acá, que es perpendicular al círculo, son las horizontales. Derivaciones de los miembros. Las derivaciones de los miembros captan colocando un electrodo en cada brazo y un tercero en el tobillo izquierdo. Además se coloca un cuarto electrodo en el tobillo derecho, pero este no actúa, es de referencia para estabilizar el registro. Entonces tenemos que se coloca un electrodo en los miembros y puede captar una señal, en este caso es ABR, ¿no? Ustedes van a tener, cuando tengan una oportunidad de repente no cuentan con alguien cerca que les tome un electrocardiógrafo, va a venir el equipo. Justo tenemos un equipo acá en la escuela, pero no me lo han podido prestar, no tiene registro no tiene papel milimetrado, pero ya van a venir con 6 chuponcitos que son para los precordiales y vienen como unas pinzas grandes de plástico de colores. Algunos no tienen letras, entonces ustedes tienen que guiarse. La left del brazo izquierdo siempre va a ser amarillo, el right es rojo y el foot de las piernas siempre es verde. El negro, que es el neutral, bueno, va a ser el negro. En el tobillo derecho. Después, este es importante. Ustedes van a tener pacientes que a veces tienen amputaciones, ¿no? Entonces en esos va a ser difícil colocarles este tipo de, para tomarse un electro, ¿no? Entonces esos pacientes hay que ponerle en el muñón. Ya, entonces seguimos. Derivaciones bipolares de los miembros o derivaciones estándar. La D1 registra la actividad eléctrica entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. La D2 entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y la D3 registra entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Acá mejor lo van a ver, ¿no? La derivada 2 entre el brazo izquierdo, el brazo derecho y el brazo izquierdo. La derivada 2 entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y la derivada 3 entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿no? Son bipolares. Y entre ellos van a formar el triángulo de Beethoven. Es una manera gráfica de mostrar que los dos brazos y la pierna izquierda forman los ángulos de un triángulo alrededor del corazón, para que lo vean mejor, ¿no? De los brazos, la derivada 1, del brazo derecho a la pierna, la derivada 2 y la derivada 3, el triángulo de Beethoven. Las derivaciones monopolares unipolares abarcan 3 derivaciones, que es la ABR, ABL y ABF.
ABR, polo positivo en el brazo derecho, right. ABL, polo positivo en el brazo izquierdo, left, y el polo positivo en la pierna izquierda es de foot, de pierna. Entonces acá tenemos, es diferente, no son monopolares. El ABR, el ABL es diferente, perpendicular, y el ABF. Derivaciones unipolares torácicas o las precordiales, las que ven en el plano horizontal, ¿no? Son derivaciones cuyos electrodos se colocan en el precordio del paciente con el fin de registrar aquellos eventos eléctricos que se producen en el plano horizontal. Para registrar se produce colocando un electrodo positivo en 6 puntos diferentes del tórax. Esas derivaciones son de B1 hasta B6. Entonces, ¿dónde se van a colocar? La B1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. La B2 también al cuarto espacio intercostal, pero a la izquierda del esternón. El B3 es equidistante entre B2 y B4. ¿Dónde está el B4? En el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. B5 en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior. Y la B6 en la línea axilar media. Entonces aquí tenemos B1, cuarto espacio intercostal, B2 también equidista, cuarto espacio intercostal, B3 equidistante entre B2 y B4, B4 ya sabemos que es en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal, B5 en la línea axilar anterior y en la línea axilar media en el quinto espacio intercostal B6, las precordiales. Entonces tenemos un paciente que se le va a tomar un electrocardiograma, ¿no? Acá vemos un registro de esa pinza que está en el brazo derecho. Entonces seguimos las derivaciones, ¿no? Las precordiales de B1 a B6, las unipolares y las bipolares. Las del plano frontal, ¿cuáles eran las del plano frontal? Las bipolares y las unipolares, ¿cuáles eran? D1, D2, D3 bipolares y ¿cuál más? ABL, ABR, ¿no? Y las horizontales, B1, B2, B3, ¿no? Precordiales horizontales. Entonces, para captar el espectro eléctrico del corazón en plano frontal se emplean las derivaciones frontal, ¿no? Y horizontal, las derivaciones desde B1 hasta B6. Tenemos nuevamente el esquema anterior, donde se capta el plano horizontal y el plano frontal. Derivaciones del plano frontal. ¿Para qué nos sirven? Las derivaciones ABL y D1 exploran la superficie lateral izquierda del corazón. Recuerden que cada derivada ve una parte, un pedazo del ventrículo izquierdo, que es el que nos más interesa porque es la bomba que va a reducir el gasto cardíaco, que va a llegar llevando nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ABL y D1 exploran la superficie lateral izquierda del corazón, participan en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Por esto, ABL y D1 se denominan derivaciones laterales del plano frontal. Las derivaciones D2, D3 y ABF exploran la superficie inferior de la cara diafragmática del corazón. Por ello son denominadas derivaciones inferiores. El ABR está aislado y explora más cavidades derechas. Entonces tenemos las derivadas, la derivada ABL y D1 ve la cara lateral del ventrículo. En cambio, la D2, la D3 y la ABF la cara inferior del ventrículo. Y ABR es más para ver ventrículo derecho. Derivaciones del plano horizontal. B1 y B2 exploran el tabique interventricular y el ventrículo derecho. Suelen referirse a derivaciones precordiales derechas. La B4 y la B3 exploran la cara anterior del ventrículo izquierdo y se denominan derivaciones precordiales anteriores. B5 y B6 también van a ver la cara lateral, derivaciones precordiales izquierdas o laterales. Y tenemos ahí, ¿no? B1, B2, el lado derecho. B3, B4 más la cara anterior. Y B5, B6 más la cara lateral del corazón, ¿no? Tenemos, trazamos nuestro eje y tenemos la derivada 1, la derivada 1 está a 0 grados, la derivada 2 a 60 grados, la derivada 3 a 120 grados. Sabemos que el eje cardíaco es esta línea que está entre menos 30 hasta más 90. Ese es el eje cardíaco normal, ¿no? Si va más a menos 90 está a la izquierda, si va a más positivo a más 150 está a la derecha, o si no es indeterminado. D1 representa el electrodo explorador situado en 0 grados en el sistema de grados del plano frontal.
de 2 a más 60 grados centígrados y de 3 a 120. ABL representa el electrodo explorador situado a menos 30, ABR a menos 150 y ABF a más 90. Este es un esquema para que puedan ver en el eje donde se encuentra cada derivada, ¿no? El triángulo de Beethoven. Ya, las ondas y segmentos intervalos del electrocardiograma. Recuerden que es diferente una onda, es diferente un segmento y es diferente un intervalo en el electrocardiograma. En el electrocardiograma se distinguen 3 tipos: las ondas, los segmentos y los intervalos. Las ondas en el electrocardiograma son deflexiones positivas hacia arriba o negativas hacia abajo del trazado. La onda P es la primera onda que aparece en el ciclo cardíaco. Ustedes tienen ahí su hoja, las 12 derivadas. La primera onda que aparece en cada latido del corazón, que es la despolarización de la aurícula, es la onda P, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver cuáles son sus características, cuánto tienen que medir en altitud, cuánto tienen que medir de ancho. Ya que tenemos cada latido, cada segmento y cada intervalo. Esta ondita es la onda P. Finalizando la onda P, tenemos el segmento PR, el QR, la onda Q, la onda R, la onda S, el ST, segmento, el intervalo del ST incluyendo a la onda y a veces la onda U. Entonces la onda Q. Primero vimos la onda P, es la primera que viene. La segunda que le sigue la onda P es la onda Q. Es la primera deflexión inicial del complejo QRS, que es negativo. Entonces la onda P era una deflexión positiva o una deflexión negativa. Positiva. Y la Q es la primera deflexión negativa, ¿no es cierto? No todas las derivaciones tienen ondas Q, ¿no? No todas. La onda R es la primera deflexión positiva que se observa en un QRS y se denomina onda R. Una onda R puede existir a una onda Q o puede ser la primera deflexión en el complejo. Acá tenemos un ejemplo en que tenemos la primera deflexión negativa es la onda Q, sigue la segunda deflexión, la deflexión después de la onda Q es la onda R, y nuevamente otra deflexión que lleva ya, la segunda deflexión negativa es la onda S. Onda S, cualquier deflexión negativa que siga la onda R, o sea, después de la deflexión después del Q, que viene de una deflexión positiva, siempre después de esta deflexión va a ser la onda S. Complejo QRS, cuando el complejo QRS consiste exclusivamente solamente Q. Acá no ven onda R, ¿no? Solamente hay una Q y una S juntas, ¿no? Ya está. Onda R'. Se encuentra una deflexión positiva después de la onda S, se denomina R'. Tenemos una onda R normal, la S que es la que le sigue y después otra onda R'. Puede haber onda S' si se encuentra una deflexión negativa después de una R'. Y otra vez volvemos a ver la onda T. La onda T sigue al complejo QRS y resulta la repolarización ventricular. La onda U a veces se observa, es pequeña después de la onda T, cuyo significado no está muy claro, ¿no? Pero siempre es más pequeña que la onda T. Ahora segmentos. Tenemos el segmento PR al final de la onda P e inicia el complejo QR, que indica el tiempo transcurrido entre la final de la despolarización auricular y el inicio de la repolarización ventricular. El que está en verde, ese es el segmento PR, diferente a lo que está en rojo, que es el intervalo. El segmento ST trazado entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T refleja el tiempo transcurrido entre el final de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización ventricular. El punto de la unión entre el complejo QRS y el segmento ST se denomina el punto J. Es importante que ustedes sepan dónde queda el punto J, porque esto nos va a determinar cuando hay supra del ST, o sea, este segmento, este intervalo ST está elevado, es un IMA ST elevado, ¿no? Un IMA. Entonces ese punto J es el que se eleva. Son demarcaciones, los intervalos son demarcaciones que incluyen ondas y segmentos. Nos interesa el intervalo PR, que es este, que va a incluir a la onda P, y que generalmente tiene
el valor normal del PR es de 0.12 milisegundos hasta 0.20 milisegundos. Acá ahorita vamos a ver cómo se... El intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Refleja el tiempo transcurrido desde el inicio de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización ventricular. En otras palabras, todo el tiempo de la actividad eléctrica de los ventrículos. Ahí tienen el intervalo QT. Despolarización y repolarización ventricular. Lectura sistemática del electrocardiograma. Ahora sí, estos son los pasos. Es importante que cada uno tiene que elegir un método. Y ese tiene que aplicarlo en todos los electrocardiogramas que vean. Hay pasos. La lectura es sistemática del EKG. Primero, en primer lugar, tienen que darse cuenta si está bien el modo de impresión del electrocardiograma. Tienen que determinar el ritmo, si es un ritmo sinusal, un ritmo normal, y cuánto está el latido cardíaco, ¿no? La frecuencia. Paso 3, analice las ondas P, analice el intervalo PR, analice la duración de los complejos QRS, determine el eje del complejo QRS en el plano frontal, observe la morfología del QRS en las derivaciones precordiales, mida los voltajes del QRS, buscar ondas Q patológicas en las derivaciones de los miembros, observar los segmentos ST en todas las derivaciones, las 12 derivadas, analice las ondas T en todas las derivaciones, medir el intervalo QT y si encontraran algún otro hallazgo. Empezamos. El papel del EKG es un papel milimetrado. En el eje horizontal se encuentra el tiempo en milisegundos, milímetros por segundo, y en el eje vertical se encuentra el voltaje. Acá tenemos papel milimetrado, 5 cuadrados, hay líneas, ahí ustedes ven, ahí tienen su electrocardiograma, hay unas líneas más profundas entre los 5 cuadrados grandes, llega a ser eso un segundo. Y entre 2 cuadrados de los milimetrados es 10 milímetros, ya saben. En el eje horizontal es la velocidad y en el eje vertical es la amplitud. Si sacamos un pequeño cuadrado, tenemos que el voltaje es de 5 milivoltios y en cantidad de segundos es 0.20 segundos. Y un cuadradito pequeñísimo va a ser igual a 0.04 segundos y va a ser un tamaño, una amplitud de un 0.1 milivoltios, ¿no? Tienen que ver ustedes en su electrocardiograma que tienen ahí que está la velocidad, siempre tiene que ser la velocidad de 25 y a una amplitud de 10. Si ustedes ven una velocidad de 50, ese electro está mal tomado. Si tienen ustedes una amplitud de 5, ese electro está mal tomado. El ritmo. ¿Es sinusal? No es sinusal. ¿Qué nos va a decir que sea sinusal? Es que la onda P es positiva en la derivada 1 y en la derivada AB. Y es positiva en derivada 2. Cada onda P debe estar seguida en un complejo QRS. El ritmo debe ser regular. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre complejos QRS debe ser constante. Entonces, vemos la derivada 2. Vemos la derivada 2 y la derivada 1. ¿Dónde está la onda P? La derivada 2, la derivada 1, la onda P. Y si entre QRS y QRS el segmento es el mismo, ustedes hasta pueden ir con un papelito y trazan entre latido y latido, marcan, lo señalan con el otro, si es la misma distancia, entonces se van a dar cuenta que es un ritmo regular, ¿no? Sobre todo cuando les presentan esta D2 larga. Siempre les van a dar 12 derivadas y la D2 larga. Ahí pueden ustedes ver si es un ritmo regular o no es un ritmo irregular. La falta de cualquiera de estas características mencionadas presenta arritmia cardíaca. Antes se debe descartar la presencia de dextrocardia, ¿no? Tenemos pacientitos que tienen el corazón hacia la derecha. O a veces se equivocan en tomar. Tenemos dextrocardia, la P negativa en la derivada 1 o positiva en ABR, más QRS negativa en D2. Es importante que sepan esa característica de la dextrocardia. Pero puede ser una dextrocardia técnica cuando se equivocan, colocan inversamente los electrodos de los miembros. Lo que le corresponde al derecho lo ponen en el izquierdo y al izquierdo lo ponen al derecho. ¿Y qué van a ver ahí? Desde B1 hasta B6 va creciendo. Y eso no es en una dextrocardia normal. Entonces acá ha habido cables cambiados, ¿no?
¿Y qué tenemos en la verdadera dextrocardia? Los complejos QRS no positivizan y se van haciendo cada vez más pequeños de B1 a B6, lo contrario, ¿no? El diagnóstico lo confirman ustedes porque el latido no lo van a sentir en el lado izquierdo, sino lo van a sentir en el lado derecho. Además le piden una radiografía de tórax y ven que el corazón está para el lado derecho. Entonces, de B1 hasta B6, la onda R en vez de seguir aumentando, a lo contrario, va a ir disminuyendo. Esto es una dextrocardia verdadera. Frecuencia cardíaca. ¿Cómo ustedes hallan la frecuencia cardíaca? Lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia mayor es taquicardia, la menor es bradicardia. Divide 1500 entre el número de los cuadrados pequeños que se encuentran en dos complejos QRS sucesivos en el intervalo PR. Esa es una manera. La otra manera es la regla que les enseñé la otra vez, 300, 150, 100, no creo que me hicieron patología. 300, 150, 100, que lo vamos a ver acá. Entonces ustedes hacen coincidir una onda R en una línea grande, una línea de las grandes del papel milimetrado, y que pasa un cuadrado grande es 300, al siguiente cuadrado es 150 latidos por minuto, 100 latidos por minuto hasta que lleguen a la otra onda R. 75 latidos por minuto, 60 latidos por minuto, 50. En este caso tenemos un paciente que tiene 300, 150, 100 y la que le sigue es 75. Entonces entre 100 y 75 aproximadamente tiene 87 latidos por minuto, ¿no? Indirectamente, mucho más fidedigno es esa de dividir 1500, ¿no? Entonces frecuencia cardíaca, ritmo regular, ¿cuánto tiene acá de frecuencia cardíaca? No encuentro. ¿Cuánto tiene? Con la regla de los 300, 150, 100, 75, 60, ¿cuánto tiene? ¿Qué sería esta placa? 300, 150, 65. ¿Cuánto tiene? No coincide. Empezamos. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Es una bradicardia, ¿no? 50 latidos por minuto. Acá ya le pone ya 50 latidos por minuto. ¿Y esta cuánto tendrá? A ver, en esta calculen que está justo. ¿Cuánto tiene? 300, 150, 100, entre 150 y 150, ¿no? Más sí, o menos, sí. ¿no? Mira, 300, 150. 50, Es casi. una taquicardia. Sí. Entonces, cálculo de la frecuencia cardíaca, en este caso obtener un promedio del intervalo RR medidos en por lo menos 5 sitios diferentes. Es diferente que ustedes midan un ritmo regular, pero la técnica que más les aconsejo es que ustedes tengan a lo largo de su papel milimetrado, cuenten 30 cuadrados grandes. Y el número de QRS lo multiplican por 10, esa va a ser su frecuencia cardíaca. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a contar 30 cuadrados grandes, si cuentan, sale hasta acá. 30 cuadrados grandes. Y tiene que contar el número de complejos QRS y lo multiplican por 10. ¿Cuánto tiene acá de frecuencia? Recuerden desde acá hasta acá. Entonces, 110. 120, ¿no? Sí, 120. 120 por minuto. Sí. En esta taquicardia multifocal tiene 120 latidos por minuto. 120. Así ustedes cuando tengan un ritmo irregular van al D2 largo y ahí les va a presentar, ustedes ponen 30 cuadrados grandes y ustedes cuentan sus QRS y lo multiplican por 10 y esa va a ser la forma de encontrar la frecuencia cardíaca. Analice ondas P. Las ondas P tienen que ser analizadas en la derivada 2 y B1. Altura, 2.5 cuadraditos, duración, o sea, en la parte de la velocidad 2.5, 2.5. Entonces, predominantemente en B1 la onda P es positiva. A veces puede tener una deflexión algo hacia abajo, pero predominantemente es positivo. Tiene una duración de menos de 3 cuadrados pequeños. Ahí tenemos una onda P, ¿no? Casi 2.5 de tiempo y 2.5 de amplitud. Sobre todo en la derivada 2 y en la B1. No se olviden, ¿dónde miran mejor ustedes la onda P? En la derivada 2 y en la derivada B1, ¿no? Ahora, las anomalías, tenemos cuando hay anomalía de la aurícula izquierda, ustedes miran siempre la derivada 2 y la B1. Miren cómo está esta P, ¿qué les parece?
Está, tiene una base ancha, ¿no? Miren, son ondas P anchas en derivada 2 y negativas en B1. Y es más, y esta está como que tiene una muesca en la parte de arriba. Esto denota, en algunos casos, crecimiento de aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Crecimiento de aurícula izquierda. Este tipo de característica de esta onda. ¿Y qué pasa cuando tenemos alteraciones de la aurícula derecha? Las ondas P, al contrario, son altas. Miren cómo es diferente, ¿no? ¿Cómo eran acá? Anchas. Anchas y negativas en B1. Y acá son altas, pero también son negativas en B1. Esto también denota a veces crecimiento de aurícula derecha. Analiza intervalo PR. El PR se mide desde el inicio de la onda P. ¿Y cuánto suele ser su duración? Unos 3 a 5 cuadrados pequeños. ¿Cuánto medía el cuadradito más pequeñito? ¿Se acuerdan? 0,04. 0,04, ¿no? Sí. Entonces tiene que ser ¿cuánto? Unos 3 a unos 5 cuadraditos, lo normal. Si pasa de eso y es un PR largo, si es menos de eso es un PR corto, ¿no? Entonces acá tenemos un PR normal, en derivados. Acá, ¿cuánto estará midiendo este PR? A ver, esta es la onda P, ¿eh? Y este es el QRS. ¿Cuánto mide? ¿Cuántos cuadraditos? Si cada uno es 0.040 milisegundos. Tenemos acá 0.20, 0.2024, 28, 0.28 más 2 más 32, ¿no? Casi más de 300 milisegundos. Es un PR largo. Y tenemos lo contrario, el intervalo PR corto, que sea menos de 0.12 milisegundos. Y eso es una enfermedad, se llama Wolff-Parkinson-White, PR corto, que da un síndrome, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tiene un PR corto y tiene una onda delta. Y es por una alteración, hay unas aberrantes, las de Ken. Analice complejos QRS. ¿Cuál es la duración normal? Menos o igual de 0.10 segundos. ¿Cuánto? 2.5 cuadraditos pequeños. Se debe medir en todas las derivadas y se tomará en cuenta las derivaciones que muestren mayores intervalos de QRS. Entonces van a empezar a medir, ¿no? Todo su QRS, desde acá hasta acá. ¿Cuánto tiene este más o menos? 0,12. Sí, ¿no? Justo a 0.10 milisegundos, ¿no? Cada uno es 0.04, 0.08 y acá 10. Determine el eje del complejo. Es importante que ustedes sepan determinar el eje cardíaco. Está el eje del corazón, es normal, es a la derecha, es a la izquierda, es indeterminado. Sumamos las fuerzas de dirección, el eje eléctrico de la despolarización ventricular en el plano frontal, o si no es el eje eléctrico del complejo QRS o al final el eje eléctrico cardíaco. Lo normal del eje del corazón es de menos 30 a más 90 grados. Ese es su eje normal. Entonces, ¿dónde está el corazón? Desde menos 90. Y son la sumatoria de todas las derivadas, ¿no? Desde menos 30 hasta más 90. Y este es el eje normal. Desde menos 30 hasta más 90. Y ahí tenemos la sumatoria de las otras derivadas. ¿Cuándo está el eje desviado a la derecha? Se dice que el eje está desviado a la derecha cuando es más positivo, más de 90 grados. O sea, acá tenemos más 90 grados, va a estar para este lado, ¿no? Entre más 120, entre más 150. Ese va a ser el eje hacia la derecha. ¿Cuándo se dice que el eje está a la izquierda? Cuando sea más negativo que menos 30, menos 60, menos 90. Acá no son unos que se notan, miren, este es su eje de coordenadas. El eje normal va a ser más o menos en este rango, ¿no? Y ustedes tienen que ver dos derivadas, la derivada 1 y la derivada AB, esas dos. Si las dos son positivas, entonces el eje está normal. Más positivas, ¿ah? De repente hay un poco de flexión hacia abajo, pero las dos tienen que ser hacia arriba. Si ven que la derivada 1 está positiva, más positiva, y en la derivada está más negativa, el eje está a qué lado, a la izquierda o a la derecha.
Sí, a la izquierda. A la izquierda, Sí. ¿cierto? Ya. Si en derivada 2 es más positiva y la derivada AB es más negativa y más positiva, está hacia el lado Derecho. al lado derecho. Muy bien. Y si las dos son negativas, indeterminado. Entonces vamos a ver determinación del eje QRS en las derivadas de 1 a B. Eje desviado a la izquierda, área del QRS predominantemente positiva en D1, predominantemente positiva y predominantemente negativa en AB. Entonces este eje, ¿hacia dónde está? Este es a la izquierda. Están viendo, ¿no? Hay una onda R hacia arriba, pero la onda S es mucho mayor, o sea, es predominantemente negativa. Acá también hay una Q que es negativa, pero la onda R es predominantemente positiva. Para el eje desviado a la derecha, predominantemente negativa en derivada 1, predominantemente negativa en derivada 1 y predominantemente positiva en ABF. Predominantemente positiva en ABF, es el eje a la derecha. Observe la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Tienen que ver desde B1 hasta B6 cómo es cada QRS. Miren cómo la onda R va creciendo poco a poco hasta ser casi máxima en B4 para otra vez disminuir de tamaño, ¿no? Eso tienen que ver. Observe la progresión de QRS a lo largo de B1 y B6. Entonces B1 y B6, QRS predominantemente negativo a medida que avanza hasta B6. Se va positivizando. Hay una zona de transición entre la negatividad y positividad del QRS, se encuentra normalmente entre B4 y B3. B5 y B6 el QRS es predominantemente positivo, ondas Q pequeñas, ondas R grandes. Cuando ponen una Q pequeña es que una Q minúscula es pequeña, cuando ponen una R grande es R alta, si ponen una R minúscula es R pequeña, ¿no? Entonces vemos nuevamente la progresión. Va subiendo de tamaño la onda R hasta hacerse máxima en B4, nuevamente va disminuyendo de tamaño. Su progresión. Mira los voltajes del QRS, es importante ver sus voltajes. El voltaje era el eje vertical o horizontal. Vertical. Vertical. El vertical era el milivoltios, ¿no es cierto? Y el de abajo, ¿qué era? El tiempo, los tiempos, milímetros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, QRS de bajo voltaje, pericarditis con derrame pericárdico. Cuando tenemos QRS de bajo voltaje, puede ser un paciente que tenga pericarditis, que es una inflamación de su pericardio. El corazón tiene una membrana, ¿no?, que lo envuelve, ¿no?, el pericardio. El QRS de alto voltaje, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, o si no, signos de hipertrofia del ventrículo derecho. La hipertrofia significa, una cosa es que digan hipertrofia y otra, una es hipertrofia y la otra es otra diferente. Hipertrofia se refiere cuando hay un engrosamiento de las paredes del ventrículo. Y tienen que distinguir si es engrosamiento del ventrículo derecho o es engrosamiento del ventrículo izquierdo. Es muy diferente. Y eso lo ven con el electrocardiograma. Acá, por ejemplo, ven un electrocardiograma. Miren esta imagen, es una con QRS de voltaje normal, ¿no? Y a ver, ¿qué les parece? Pequeño. El voltaje es pequeño, ¿no? Casi todos los complejos QRS son pequeños. Cuando ninguna de las derivadas precordiales muestra una onda R con voltaje mayor a 0,8, eso quiere decir que el QRS es de bajo voltaje, ¿no? ¿Cuánto tendrá acá más o menos? 1, ¿no es cierto? Acá cuando tendrá 2. Ay, no, es una verga. Acá cuando tendrá más o menos unos 2, 2.5, ¿no? Acá 3, es menos de 8. La hipertrofia ventricular se ve con un índice, se llama el índice de Sokolov-Lyon, ¿no? Suma la onda S en B1 y suma la onda R en B5, B6. Si estas dos ondas, la sumatoria de estas dos es más de 35 milímetros, o que la onda R en ABL sea más o igual de 11 milímetros, tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. Lo vamos a ver acá mejor. Entonces tenemos en B1, la onda S, ¿cuánto medirá acá más o menos? 5, unos 8, ¿no? 8 milímetros. ¿Y acá cuánto tiene de hipertrofia? ¿Cuánto cree que tiene? A ver, 10, 20, 30, 35, ya sobrepasó, ¿no? ¿Qué dijimos que era? Era la sumatoria de B5 con la
la R y la S de B1, o si no la R de B6 con la S de B1. Es una hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Y cuál era otra característica? O si no, que la onda R en ABL sea más de 11 milímetros. En este caso, ¿cómo está? Casi, ¿no? Casi llega solo a 5. Recuerden, en ABL 11 milímetros. En ABL 11 milímetros. No llega. No. Otro ejemplo. ABL, ¿cuánto mide? ¿Es hipertrofia o no es hipertrofia? ¿Cuánto tiene? Mire cuánto tiene. Tiene 10, tiene como 15, ¿no? 15. Ya es más de 11. Y acá las ondas R con las ondas S, ¿cuánto mide? 10, 20, 24, 34, 39, casi 44, 43, ¿no? Ya pasó. El Sokolov Lion es de más de 35, entonces tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Otro ejemplo. ¿Qué les parece acá? ¿Tiene hipertrofia o no tiene? ¿Cuánto está en ABL? 10, 20, 30. Entonces sí tiene hipertrofia, ¿no? Sí. Ahora, hipertrofia ventrículo derecho. QRS predominantemente positivo en B1. El radio entre R y S es mayor de 1. La desviación del eje está a la derecha y los criterios de voltaje que nos interesan es que la R en B1 es más de 6 milímetros, ese es un criterio, y la R en B1 más la sumatoria de la S en B5 y B6 es más de 10 milímetros, y con eso podemos decir también que tiene un hipertrofia ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuánto tiene? La onda R, ¿cuánto mide acá? ¿Y cuánto tiene la onda S en B5, en B6? ¿Tendrá hipertrofia o no tendrá? ¿Cuánto mide? No se olviden que también hay otra, ¿no? Si no, el B1 tiene que ser más de 6. ¿Cuánto tiene el B1? 20. No. Ya tiene más de 6, ¿no? O sea, sí tiene. ¿Y la sumatoria? ¿Cuál era la sumatoria? Sumatoria de B1, S, y la sumatoria de B5 y B6, la S con la R. Entonces sumamos la R. Lo otro era lo contrario, ¿no? Sumábamos antes la S de B1, pero ahora estamos sumando la R de B1 con la S de B5 y de B6. Sí nos dan, ¿no? Sí. Más de 10. 14. Tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. Derecho. Ya, entonces, y acá, ¿cómo será? ¿Cómo está en B1? ¿Tendrá o no tendrá? ¿Cuánto mide? 3, 4, 5 cuadraditos. Que son 25 Casi centímetros. 10, 25, 25. Tiene más de 6, ¿no? Tiene una hipertrofia de ventrículo derecho. 9. Buscar las ondas Q patológicas. Las ondas Q patológicas tienen que ser, es aquella que tiene más de un cuadrado de pequeño de duración, o sea, un voltaje más a 0.1 milivoltios, una duración de más de 0.04. Aquella con una profundidad mayor al 25% de la altura de su onda R que le sigue. Los complejos QS, cuando el complejo QRS consiste exclusivamente en una onda Q, tiene el mismo significado. No existen ondas Q patológicas en ABR. Entonces vemos ondas Q. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que ha tenido un infarto inferior. Entonces la cara inferior la veíamos con la derivada 2, la derivada 3 y ABL. En ese paciente vemos, acá el Q llega a ser de ancho casi un cuadradito y de alto representa casi más del 25% de la onda R, ¿no? Sí. Entonces una Q patológica, y la Q siempre significa necrosis del tejido cardíaco. Ya, Q patológicas en derivadas inferiores. ¿Cuáles eran las derivadas inferiores? La 2, la 3, la B, las laterales de 1 y ABL, y las otras laterales de las frontales, la B5 y la B6, las anteriores, B3, B4, y las derechas, la B1 y la B2, ¿no?
Ustedes se dan cuenta, sí, es fácil de que analicen en qué dirección van sus chupones y van viendo su corazón si está en el lado izquierdo. Sí. Entonces, Q patológicas en las derivadas laterales. Tenemos en la derivada D1 y ABL signos de infarto, ¿no? Derivada 1, derivada ABL. Acá se ve mucho mejor, la Q más del 25 o más del 25% de la onda R, de ancho es casi cerca de un 0.4 milisegundos, 0.04 milisegundos, y de voltaje también es un más grande, milivoltio, ¿no? sí. 10, paso 10. Observar el segmento ST en todas las derivadas. El segmento ST no debe desviarse de la línea isoeléctrica por más de un milímetro. Esta regla debe aplicarse sobre todo en B1. Esta regla no es muy rígida en B1 y en B2. Es diferente. Van a ver que en jóvenes adultos a veces tienen un poco en B1 en B2 un poco elevado el segmento ST. Se refiere a isoeléctrico en que tiene esa misma dirección entre PR y el ST. Acá en un segmento ST normal. Acá, miren, ¿qué les parece? ¿Tiene Q o no tiene Q? ¿Y el supra LST cómo está? Tiene supra, ¿no? Y es más de un milímetro. En todos, creo que lo único que no tiene es en B1, pero en B2 tiene, en B3 tiene, en B6, en B5. Es un infarto ST elevado, ¿no? Repolarización temprana. Es una variante normal que usualmente se ve en sujetos jóvenes, sanos, asintomáticos y factores de riesgo cardiovascular. El término de repolarización temprana no tiene una correlación fisiológica clara. Consiste en una elevación difusa del segmento T sin cambios recíprocos en las derivaciones precordiales o las derivaciones de los miembros. Raramente toma ambos grupos. La elevación del segmento ST mantiene una configuración normal, ligeramente cóncava. Cóncava era así o es así. Así, ¿no es cierto? Es cóncava hacia arriba, ¿no? Así es generalmente el ST, cóncavo. Convexo se miraba más así, ¿no? Esto es medio convexo. El punto J suele estar claramente identificado. Entonces, mire cómo es eso cóncavo. Hay un supra del ST, pero es repolarización temprana. Y tenemos también otra cosa que tenemos que analizar, si de repente el segmento ST está deprimido, como en el caso de la derivada B2, B5, B6. El ST está hacia abajo, ¿no? Eso también, si ustedes ven este electro, más enzimas cardíacas que están positivas, es un IMA ST, pero no elevado. El IMA puede ser ST elevado, con ST hacia arriba, con Q, o el IMA no Q, que es el ST no elevado. Paso 11. Analice las ondas T, las ondas de todas las derivadas. Las ondas T son positivas en aquellas derivadas en los complejos QRS sean predominantemente positivos. Las ondas T son negativas en aquellas derivaciones en las que el complejo QRS sean negativos. ¿Dónde el QRS es negativo? Había una derivada en donde el QRS era negativo. Iba hacia abajo. En ABR, ¿no? ABR. Entonces tenemos ABR. ABR QS negativo, T negativa, P negativa. Y lo contrario, ¿no? Si el QS es positiva, generalmente en todas las precordiales va a ser positiva. Algunas veces puede ser negativa en B1. Ya está. En las derivaciones precordiales en B1 y B2 la T suele ser positiva, pero puede ser plana o negativa en adultos jóvenes, con ondas T juveniles. Sin embargo, si se encuentran ondas T positivas en B1 y B2 en EKG previos, y si haya nuevamente unas T negativas, eso no es anormal, ¿no? En B3 a B6 las ondas T deben ser positivas siempre. Paso 12. Medir QT. El intervalo QT hay que medirlo y sacar, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, va a variar el intervalo QT corregido. Tiene que ser menor de 0,4 a 0,44 segundos, pero mayor a 0,35. Hay fórmulas para hallar. Tenemos la fórmula de Basset, que el QT corregido es igual al QT medido del electrocardiograma entre la raíz cuadrada entre segmento R y R.
Y otra forma más fácil es en la que ustedes pueden darle valores para una, por ejemplo, para una frecuencia cardíaca de 70 latidos, el QT va a ser 0. Igual o menor de 0.40 segundos. Por cada 10 latidos por encima de 70 se sustrae 0.02. Ejemplo, por ejemplo, este QT debe de ser 0.38 para una frecuencia de 80 latidos. O sea, 10 latidos le restan 0.02. En cambio, si tiene menos, por cada 10 latidos por debajo de 70 se agrega 0.02. Para el ejemplo, para una frecuencia cardíaca de 60 latidos, el QT debe ser, le sumamos 0.02, 0.42, ¿no? Otros hallazgos. Las ondas U que ya vimos que estaban después de las ondas T. Aquí tenemos una onda U, tiene mucha significancia. Y otros hallazgos. Pueden hallar alternancia eléctrica. Alternancia eléctrica se refiere a esto. Si se dan cuenta en los precordiales, ¿cómo están los complejos QRS? Unos son pequeños, otros son chiquitos, más grandes, pequeños. Esto es alternancia eléctrica. Los QRS no son del mismo tamaño. ¿Y qué denota a veces? Pericarditis, efusiones, derrame pericárdico. Ya está. Ya, otra. Preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Ya, uno por uno.